Sean todos bienvenidos a este estudio de Apocalipsis. En este video vamos a terminar el capítulo 10 de Apocalipsis y para dar inicio tendremos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos una oportunidad más para estudiar tu santa palabra. Te pido que bendigas esta presentación y te quedes con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar el capítulo 10 de Apocalipsis y en este video vamos a estudiar un poco sobre el juramento más asombroso de la Biblia. ¿Qué significa cuando ambas manos están levantadas en un juramento? También ya no habrá más demora. Un misterio de Dios que pronto se revelará. El librito abierto y un mensaje amargo. Para seguir continuando en este capítulo vamos a ver brevemente que el libro de Apocalipsis tiene varias pausas importantes en sus narraciones proféticas llamados interludios, que son interrupciones dentro de las profecías y siempre están cargadas de información vital. Y en medio de la narración de las 7 trompetas viene uno de esos interludios. Aquí lo podemos ver, trompeta del 1 al 4, en Apocalipsis 8, trompeta del 5 al 6, Apocalipsis 9, y luego en Apocalipsis 10 al capítulo 11, versículo 13, está este interludio que es la preparación para dar testimonio. Y después, en Apocalipsis 11 sigue la trompeta número 7. Y aunque este interludio ocurre entre la sexta y la séptima trompetas, no es cuando se aplica predominantemente su información. Los muchos interludios o descansos de este tipo representan estudios avanzados de cosas que Dios quiere que sepamos acerca de toda la profecía antes de que se complete. Este interludio nos dice qué parte de Daniel podemos estudiar. ¿Cuándo debe de conocerse? El periodo de tiempo en que el Evangelio llega al mundo, una promesa de la lluvia tardía y una advertencia de la oposición de Satanás. Y vamos a ver el juramento más asombroso de la Biblia. Y analizaremos el escenario. Jesús, el ángel fuerte envuelto en una nube, acaba de venir a la tierra desde el cielo, exhibiendo poder judicial y gloria divina. Está de pie sobre el mar y la tierra, mostrando dominio sobre el planeta Tierra. Tiene un pequeño libro abierto en una mano, que representa la parte no sellada de Daniel, que ya está abierta a la comprensión. Grita o clama palabras no registradas hasta el versículo 6 para que todo el mundo las escuche. Luego, Juan escucha las voces de 7 truenos, parte de las profecías no selladas de Daniel. Se le prohíbe registrar esos mensajes. Daniel ya lo había hecho a través del librito. Y eso debe de estudiarse o comerse para comprender esos estruendosos decretos o eventos judiciales. En el versículo 5 al 6 nos dice que y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y todo esto anuncia la posición de Cristo y sus ángeles para iniciar los acontecimientos del fin de los tiempos. El poder de la lluvia temprana del cielo está ahora a disposición de los santos. Ya se los ha visto colectivamente como un caballo blanco que sale a la batalla en Apocalipsis 6 del 1 al 2.
Jesús hace ahora un gesto sorprendente, transmitiendo la solidaridad divina, pues las profecías de Daniel que no habían sido reveladas hasta ahora pueden ser comprendidas plenamente, lo que significa que pronto comenzará su cumplimiento. Ha llegado un tiempo solemne. Nos dice el versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Cuando la Biblia repite un mensaje como lo hace aquí, de los versículos 1 y 2, Dios está haciendo una declaración que vincula estrechamente estos versículos y lo que sigue inmediatamente. En este caso, lo que sigue a estos dos mensajes, que es de la tierra y del mar, son, uno, los 7 truenos del versículo 3 y 4, y también, número 2, que el tiempo no sería más en el versículo 6. Son mensajes de eventos conducidos por el tiempo. Entonces tenemos que el pie derecho sobre el mar y pie izquierdo sobre la tierra. También eso es en conjunto con los 7 truenos. Este mensaje está atado junto con este mensaje de en pie sobre el mar y la tierra y que el tiempo no sería más. Se hace hincapié en el poder soberano de Jesús. Dios puso todas las cosas bajo sus pies. Lo podemos ver en Efesios 1, 19 al 23, comparado con 1 Corintios 15, 23 al 25 y en adelante. Después, desde una posición de autoridad suprema llegan 2 decretos de tiempo. Los truenos, una voz audible en la naturaleza, y un movimiento hacia adelante en el tiempo, voz audible de Jesús. Ahora hay un reloj que está corriendo. Lo que ahora se va a revelar debe ser trascendental y de gran consecuencia. Jesús levanta su mano al cielo. Él está a punto de hacer un juramento. Lo hace en posición de dominio sobre la tierra. Debemos anticipar que algo increíblemente importante está a punto de decidirse. El acto de levantar la mano derecha a modo de juramento se menciona en otros lugares como Deuteronomio 32:40, Éxodo 6:8. Hay un lugar que es único, con vínculos directos con esta visión. Y Daniel registra un ángel sobre las aguas totalmente vestido de lino. Tiene ambas manos levantadas, tomando y jurando. En Daniel 12:7, él era Jesús, vestido de ropaje sacerdotal sobre las aguas de un río que simboliza al pueblo de Dios. El Éufrates representa a los malvados, el Hidekel a los justos. La mano derecha era un juramento de promesa. La izquierda estaba levantada allí, haciendo un juramento por su sangre. Dice el versículo 7 de Daniel 12, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En Daniel 12:7 Jesús levantó ambas manos e hizo un juramento o declaración en nombre de su Padre. Mano derecha es una promesa divina de que lo que dijo en Daniel 12 es verdad. Y 3 profecías relacionadas con el tiempo del fin. Es lo que encontramos en Daniel 12. En la mano izquierda prometió con su sangre que se cumplirían y que habría un grupo justo al final. Es en el versículo 10 de Daniel 12. Levantar la mano derecha es juramento, y es un juramento solemne, de promesa de ser veraz. La podemos ver en Génesis 14:22, 22:16, Éxodo 32:13, Deuteronomio 32:40. Y era costumbre bíblica levantar una sola mano, Ezequiel 20 del 5 al 6, en un juramento o cuando Dios hacía un juramento divino. Pero ¿qué significa cuando ambas manos están levantadas? Prometo la mano derecha y prometo mi sangre la mano izquierda. Cuando se levanta la mano izquierda se hace un juramento
en el que se ofrece la sangre del individuo. La mano izquierda se relaciona con la pérdida de la vida y muchos símbolos. Aquí Jesús sostiene esa profecía abierta con sus narraciones impresionantes y levanta solo su mano derecha para hacer otro juramento divino de promesa, así como lo hizo en Daniel. Él había muerto y derramado su sangre. La mano izquierda ya no es necesaria. Está sosteniendo el libro de la verdad que vino de Daniel. Y este juramento entre dos seres divinos revela la asombrosa santidad de estas profecías. Son santas y están dirigidas al pueblo de Dios de los últimos días, simbolizado por el río agua sobre el cual Jesús estaba en Daniel 12. Allí Daniel había preguntado cuánto tiempo pasaría hasta que las asombrosas maravillas divinas descritas, aludiendo a la liberación de Dios y la resurrección especial, se cumplieran o terminaran. Daniel 12:6. Jesús dijo que ocurrirían al término de 3 años y medio de persecución. Daniel 12:7. Basándose en un calendario de expiación. Eso se relaciona con los 42 meses que pronto veremos en Apocalipsis 11, 12:14 y 13:15. Ese entendimiento estaba sellado hasta que pudiera comenzar la narración de Apocalipsis 10 y se abriera el librito, es decir, en el tiempo del fin. El juramento revela la fidelidad redentora de Dios de que todas sus promesas y decretos se cumplirán. En el contexto de Daniel y Apocalipsis, todas esas profecías del fin de los tiempos. El libro que lo acompaña muestra cómo y cuándo ocurrirán. Esto lo afirma este juramento. Los 2 versículos siguientes resumen el cumplimiento de Daniel 12, del 7 al 11. Allí, un hombre vestido totalmente de lino, que es la vestimenta del día de la expiación, responde a 2 preguntas. ¿Hasta cuándo? Una planteada por Daniel, mencionada anteriormente, y otra planteada previamente por Gabriel, que lo encontramos en Daniel 8:13. Aunque existe una gran cantidad de profecías apocalípticas sobre el tiempo, nunca se menciona ni el día ni la hora de la venida de Cristo. Eso le corresponde al Padre decirlo. El cumplimiento comienza pronto y se completa en el siguiente capítulo, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Ahora vemos que ya no habrá más demora. En el versículo 6 nos dice: quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y en todo lo que hay en él, el ángel dijo: ya no habrá más demora. Y es un momento de suprema solemnidad. Dios Padre y su Hijo se comprometen personalmente en un juramento de pacto, un gesto judicial sobre el tiempo del cumplimiento profético. Lo comparamos con Hebreos 7:21. Respondiendo a la pregunta ¿hasta cuándo? Y el cuadro que ahora pinta Juan describiendo al Padre, nos habla de sus características que debemos asociar con este juramento. En 3 preguntas. 1. ¿Quién creó el cielo y todo lo que contiene? 2. ¿Quién creó la tierra y todo lo que contiene? 3. ¿Quién creó el mar y todo lo que contiene? Y la garantía del cumplimiento es tan real como toda la materia creada conocida por el hombre. Y este es un desarrollo electrizante. También identifica la gran base de autoridad que tiene este juramento por parte del originador de todo. Esto se relaciona con la palabra recordar, el 4º mandamiento en Éxodo 20:11. Ese día sagrado era un tiempo divino reservado para recordar su autoridad y el originador. Está relacionado con la verdad de esta profecía. Nada en las Escrituras refleja una promesa más vinculante o una garantía más precisa que este acto divino. Un período de tribulación está a punto de comenzar.
como dice Daniel 12:7 y Apocalipsis 11:2, cuando un reloj comienza a correr. Sin embargo, tendrá un final. Es de tiempo limitado. Vemos que Daniel es la profecía y Apocalipsis describe su cumplimiento. Cristo tiene autoridad sobre la tierra, simbolizada por esos pies en la tierra y en el mar. Lo hemos visto en el versículo 3 y el versículo 5. Sus palabras ahora tendrán autoridad ilimitada a través del nombre del Creador de los cielos, y aquí referido como Dios el Padre. Jesús ahora transmite información sorprendente. Nos dice en la palabra hoti kronos ouketi estai en griego que ya no habrá más demora. En algunas versiones nos dice que el tiempo no será más. Y en el contexto del siguiente versículo y capítulo, cuando comience el período de 3 años y medio, que pronto será el punto en el tiempo que no se demorará más, seguirá rápidamente un gran evento escatológico, la séptima trompeta, y un tiempo de espera que está por terminar. Y Elena White menciona una aplicación final de Apocalipsis 13 con sus 42 meses. En esta cita de manuscritos liberados en el volumen 19 nos dice: en los últimos días Satanás aparecerá como un ángel de luz, con gran poder y gloria celestial, y afirmará ser el Señor de toda la tierra. Declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana, y como Señor del primer día de la semana, presentará este sábado espurio como una prueba de lealtad hacia Él. Entonces tendrá lugar el cumplimiento final de la profecía del revelador. Apocalipsis 13, del 4 al 18, está citado. Lo encontramos en la página 282 de Manuscritos Liberados. Aquí nos está diciendo que habrá un cumplimiento final del Apocalipsis 13, del 4 al 18. Ya hubo uno, pero habrá uno nuevamente. Y el tiempo de espera, el tiempo de tardanza, entonces habrá terminado, como nos dice Habacuc 2, 2 al 3 y Hebreos 10:37, que dicen: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. En el contexto de Apocalipsis 10, versículo 6, es profético y anticipatorio. El tiempo señalado de Daniel, capítulo 8, versículo 19, está por comenzar. El reloj que estaba parado desde la cruz está a punto de reiniciarse. No habrá más dilatación. Lo comparamos Mateo 25:5 y Mateo 24:48. Aquí vemos en esta gráfica, diagrama, de el tiempo, que hay un reloj detenido o un tiempo de espera. Y luego vemos que Jesús profetiza que una demora está por terminar en el versículo 6 de Apocalipsis 10. Eso significa que el tiempo de demora terminará pronto, y eso alude a la finalización de Daniel 9:24. Se terminaría. Vemos que después que es anunciado, sigue el tiempo de espera, y esta profecía es de suma importancia en este momento, un momento antes de que en realidad comience la profecía, o el inicio del tiempo señalado, como nos dice Daniel 8:19 y Daniel 11:35. Luego se inicia y empieza el tiempo de tribulación, o tiempos y medio tiempo, como nos dice Daniel 12:7.
o 1260 días o 42 meses, como es mencionado en Apocalipsis 11 del 2 al 3. Y ese pequeño libro es relevante para todos. Los propósitos de Dios dentro de la historia pronto se completarán. Dentro de este periodo de tiempo que está por comenzar, se aclararán los misterios de Dios relacionados con el rescate del hombre. Continuamos el versículo 7 en adelante, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Hay un misterio de Dios que pronto se revelará. En el versículo 7, que esta es una continuación del mensaje de juramento que inició en el versículo 6. En Daniel 12:7 los acontecimientos proféticos clave ocurrirían durante un tiempo y la mitad de un tiempo, refiriéndose al tiempo señalado. La palabra que se usa allí para tiempo es moed, contextualmente el día de la expiación anual. Al final, su plan redentor se completaría y entonces Miguel se pondría de pie, en Daniel 12:1. Aquí, en Apocalipsis 17, al referirse a ese fin, cuando la séptima trompeta comience a sonar, Jesús señala que el misterio de Dios será consumado. Así, con las fascinantes alusiones a los 7 truenos, el librito abierto y ahora un toque de trompeta final, se anticipa el fin de la historia. Curiosamente, al sonido del séptimo ángel se cumplirá la profecía de Daniel 11:29 al 12:13, y la historia termina poco después. La segunda venida de Jesús ocurre durante el periodo de tiempo cuando el séptimo ángel suena la trompeta. Suena durante un bloque de tiempo que aparentemente terminará con las 7 copas. Ese periodo ocurre hacia el final de los 3 años y medio, y su comienzo anuncia el esperado escatón. El reino espiritual de Dios, inaugurado en el primer advenimiento, se consumará en el segundo, con el inicio de su reino físico. La palabra misterio en el Nuevo Testamento siempre da una orientación escatológica, porque es entonces cuando se desarrolla plenamente. Misterio se refiere a algo que el Señor quiere dar a conocer a aquellos que están dispuestos a recibir su revelación, y no algo que quiere mantener en secreto. También misterio es redimir al hombre en Cristo. Nos dice esta cita: siento un intenso interés en que todos comprendan en la medida de lo posible el amor de Dios. No podemos permitirnos el lujo de desviar nuestra atención de este tema, porque en él está contenido el misterio de Dios, el plan de salvación. Podemos poner a prueba todas las facultades de nuestra mente y, sin embargo, no seremos capaces de comprender plenamente las alturas y profundidades del amor de Dios, porque la mente humana no es capaz de entender su pleno significado. Sin embargo, es nuestro privilegio obtener visiones más claras y distintas del plan de salvación. No debemos contentarnos con un conocimiento superficial de este maravilloso plan, sino que debemos tratar de contemplarlo en toda su grandeza, para que, en la medida de lo posible, podamos entender el amor de Dios. Esto está en la revista de las Señales de los Tiempos, en el año 1889. Y profundizándonos más en este misterio, nuevamente Daniel reveló el marco de tiempo en el que todo estaría terminado, y parte de esta profecía se repite en Apocalipsis 11 del 2 al 3.
Cuando ese periodo de 3 años y medio termine, Jesús dijo en contexto que todas las cosas, la obra del anticristo, que lo encontramos en Daniel 11, 29 al 45, la liberación del pueblo de Dios y la resurrección especial, se completarán. Aquí, cuando suene la séptima trompeta, se completarán todos los misterios redentores de Dios. Y esa imagen es muy profunda. Al final del tiempo señalado, que son los 3 años y medio, los misterios de Satanás, el anticristo, serán completados. Apocalipsis 17, 16, 16, 19. Cuando suena la trompeta se completan los misterios de Dios, de Cristo y el plan salvífico. Apocalipsis 17 lo encontramos, y también 1 Timoteo 3, 16. Y todo ocurre simultáneamente. Toda la creación puede ver con absoluta certeza el contraste entre los dos. El gran propósito de redención de 6,000 años estará llegando a su fin. Aquí es cuando Dios da un paso adelante para comenzar a honrar a sus santos fieles. Deuteronomio 32, 36, 40, 41 y versículo 43. El Señor defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas. Tendrá compasión de sus siervos, cuando ya no hayan ni esclavos ni libres. Levanto mi mano al cielo y juro solemnemente, tan cierto como que vivo para siempre, cuando afilo mi espada reluciente y mi mano lo agarra juicio, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me odian. Alegraos, naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y su pueblo. Eso está de Deuteronomios 32, 36, 40, 41 y 43. Dios nos está asegurando que Él vindicará y honrará a su pueblo, a su ley y carácter al final, y los opresores de su pueblo estarán sujetos a su ira. Cuando el perseguidor del anticristo, en Daniel 11, 29 al 45, termine de herir o destrozar al pueblo de Dios, esa intervención judicial ocurrirá. Daniel 12, 7. La profecía revela que un pueblo santo vindicará el carácter de Dios, y al final Él los vindicará. Hay asuntos legales que llevan el plan redentor de Dios a un final concluyente. Nuevamente podemos ver este diagrama. Tenemos que Apocalipsis 10, 6 encontramos la profecía: el tiempo ya no se retrasará. Una anticipación, porque hay un tiempo solemne o tiempo de espera. Y en Apocalipsis 11, del 2 al 3, se dará el inicio del período de tiempo. Entonces la demora habrá cesado. Eso dará inicio a 42 meses o 1260 días, como se conoce el tiempo señalado. Luego tenemos Apocalipsis 11, 11, donde nos dice el fin del período del tiempo, donde se acaban esos 3 años y medio. Y ahí vemos que también el misterio de la divinidad terminó la liberación. O sea, Dios y su pueblo son vindicados y se produce la ira divina sin misericordia. Luego, en Apocalipsis 11:12 vemos la segunda venida. Y entre el fin del cierre de la gracia a la segunda venida no se sabe con exactitud el tiempo. Dice Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe.
El pueblo de Dios entiende el misterio de la piedad o el plan redentor. Apocalipsis 10, 6 y 7 presenta a Jesús comenzando a explicar el cuándo y el cómo se cumplirán las profecías de tiempo del fin de Daniel. Se centran en los acontecimientos inmediatamente anteriores a la consumación. Lo que era distante y no entendido por Daniel, ahora se muestra claramente como escatológico y abierto a los santos, tal como Jesús lo había predicho. En contexto, estos deben ser entendidos como parte de la preparación para terminar la obra. El mensaje es único y apunta entre Daniel y Apocalipsis, y actúa como una advertencia para el pueblo de Dios. El reino del mal no será derrotado hasta que termine de neutralizar el poder del pueblo santo. Va a haber persecución. Eso, sin embargo, eleva el contraste entre el bien y el mal. La redención termina al principio de esta manera misteriosa. En la liberación suena la trompeta y entonces entenderemos. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Y aquí se refiere al Israel espiritual. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Esta cita está en El conflicto de los siglos, en la página 623. La persecución de la iglesia se convierte en el arma permisiva de Dios mediante la cual consumará el juicio contra el mal. La naturaleza misteriosa de la victoria de los santos debe entenderse como si tuviera la misma naturaleza irónica que la victoria de Cristo a través de su derrota por el mismo reino malvado. Y el versículo termina como lo ha declarado a sus siervos los profetas. Y algunos interpretan la palabra declarado como prometido por gracia. Vemos que el juramento está completo. El conflicto entre el bien y el mal, Cristo y Satanás, ha terminado. El gran conflicto se cierra con la terminación de estas profecías de tiempo. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El misterio de Dios, oculto desde los siglos, se revelará a aquellos que estudien ese librito abierto. El bosquejo contextual de esa revelación se encuentra en este capítulo y en el siguiente. Comparando con Romanos 16, 26, 27, Colosenses 1, 26, 27. Ahora miraremos ese libro abierto, nos concentraremos en este rollo. Ahora se produce otra transición para Juan en su experiencia profética. La atención vuelve a centrarse en el rollo, porque dice el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. La voz que Juan escuchó originalmente era la de Dios Padre, pidiéndole que sellara la narración de los 7 truenos y no la escribiera. En el versículo 4. Juan está en presencia de Jesús, que sostiene el libro abierto. Observó el juramento y el mensaje de Cristo. Ahora Dios el Padre le da a Juan otro mandato. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 8. Se le dio una comisión similar a Ezequiel con respecto a otro rollo que se encuentra en Ezequiel 2.
8 al capítulo 3:3. Se nos recuerda que el rollo está abierto en la mano de Cristo. Sus contenidos están disponibles para cualquier estudiante, para la iglesia o incluso para el mundo entero para su estudio. Las visiones abiertas de Daniel, las porciones de la visión Chazón, ahora se pueden entender. Se menciona nuevamente el mar y la tierra. Lo que sigue debe de estar relacionado con el patrón que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, miramos aquí en los versículos. En el versículo 2 vimos que dice el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y ahí vemos los 7 truenos, que hay un libro sin sello, o sea, ya está abierto para ser entendido. En el versículo 6 vemos que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y nos habla que el tiempo no se demora más. El libro nuevamente sigue abierto, o sea, sin sello, y ahora puede ser entendido. En el versículo 8 vemos que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y se le dice, come ese mensaje. Nuevamente el libro sigue abierto, o sea, sin sello, y los 144,000 a ingerir lo entienden y lo dicen al mundo. Juan debe comprender lo que sucedió entre los versículos 2 y 6. Es una historia asombrosa relacionada con el libro de Daniel. En ese día fue sellado, anda Daniel, hasta el tiempo del fin. Daniel 12:9. En la era a la que se aplica este interludio, Juan ve que el libro es abierto, pero su base temporal, los truenos, no se podía entender inicialmente. Ahora llegamos a un punto asombroso en la visión de Juan. Es hora de entenderlo. Debe ser comido. Por tercera vez se observa que este ángel está de pie sobre el mar y la tierra. Y es un momento en el que se expresa la autoridad global de Cristo. Está asociado con ese libro abierto y es anterior a los últimos 3 años y medio de la tierra, como lo veremos en Apocalipsis 11 del 2 al 3. También precede al juicio de los vivos, que está en Apocalipsis 11:1. ¿Y cuándo podría ser eso? Y estamos en ese momento ahora. Ahora Juan debe tomar posesión de ese rollo. Esto debe ocurrir durante una experiencia especial de lluvia. Imbuirse de la palabra que ha sido sellada significa que la presencia de su Santo Espíritu está allí para guiarnos hacia esa verdad. Entonces podemos ver en su secuencia que hay una porción sellada de Daniel y luego Cristo lo abre o le quita el sello y luego en la mano de Cristo está listo para ser tomado o estudiado. O sea, Jesús lo tiene para él dar la comprensión. Y luego Dios invita a Juan a tomar y comer, que eso significa que le da una comisión. Y después vemos que recibido por el hombre sigue la petición de Dios, que es comerlo, y significa que se está entendiendo. En el versículo 9 nos dice que y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan dejó su lugar como espectador para asumir un papel en el drama en el que había sido observador. Debe actuar simbólicamente en nombre de la iglesia del tiempo del fin, que vive antes del cierre de la gracia. Es interesante que cuando Juan se acerca al ángel, o sea Jesús, le pide el libro. Y uno pensaría que Jesús había oído la orden de Dios Padre y le tendía la mano a Juan con el libro abierto. Y esto ilustra que el hombre tiene un papel que desempeñar. ¿Me darías ese libro de Daniel para que pueda comerlo, para poder estudiarlo y entenderlo?
¿Podría esto representar un gesto de intercesión? Inmediatamente Jesús responde: tómalo, cómelo. No solo una parte, sino todo. Ahora podemos ver que solamente Cristo es quien da el conocimiento de estas profecías. Solo Él lo puede dar. Comer es un modismo hebreo que indica recibir conocimiento. Esto es similar al mandato de la comunión con respecto al pan, que nos dice 1 Corintios 11:24, tomad, comed, o sabe y entiende completamente lo que se está haciendo. Nuevamente es un eco de la comisión de Ezequiel, y hay paralelismos con Jeremías 15 del 6 al 17. Ezequiel debía advertir a los israelitas de la inminente condenación si no se arrepentían. Se convirtió en un mensaje de juicio. Un remanente respondería, pero la mayoría resistiría la predicación de Ezequiel. Y así será al final de los tiempos. El mensaje de Daniel se unirá a los mensajes de los 3 ángeles como parte del llamado final de la tierra. Solo un remanente saboreará sus mensajes, formará la base para la advertencia. La hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Dice esta cita: Daniel recibirá su parte al final de los días. Juan ve que se abre el librito. Entonces las profecías de Daniel tienen su lugar apropiado en los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles que se darán al mundo. La apertura del librito fue el mensaje en relación con el tiempo. Es Manuscritos Liberados, página 320 del tomo 19. ¿Y qué tiempo? Claramente es un periodo de tiempo para que esos 2 testigos se preparen y luego den esos mensajes al mundo. Apocalipsis 11. Da información sobre cómo decirle al mundo que ha llegado su última oportunidad de arrepentirse. El tiempo de decisión final. Para los 144,000 es una advertencia inminente de que su nombre en los libros del cielo está a punto de ser revisado. Para que los testigos de Dios de los últimos días puedan enseñar, predicar estas verdades apocalípticas, deben comerlas y conocerlas, hacerlas parte de su entendimiento, y esto hace eco nuevamente de lo que ocurrió a Jeremías, que fue designado como profeta de las naciones, Jeremías 1:5. Cuando le llegaron las palabras de Dios, dice: yo los comí, fueron mi alegría y el deleite de mi corazón. Jeremías 15:16. Y el acto de comer simboliza la apropiación completa de esa revelación profética, interiorizándola plenamente. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí más dulce que la miel a mi boca. Salmo 119:103. Si lo comparamos con Salmo 19:10, Proverbios 24:13 al 14. Pero, como dice el versículo 9, y me dijo: tómalo y cómelo, y hará que tu vientre sea amargo, pero en tu boca será dulce como la miel. Jesús le dijo a Juan que el dulce mensaje de alegría y deleite se volvería inmediatamente amargo, porque trae resistencia, sufrimiento, persecución. Habrá rechazo del mensaje de advertencia de Dios para que el dolor, la persecución y la desolución sean parte de la renovada proclamación del Evangelio. Será un mensaje amargo. Jesús le dijo a Juan que se volvería amargo cuando estuviera en su estómago. ¿Qué podía significar eso? No era porque comiera demasiado. Se le había ordenado por mandato divino que comiera todo. Hay reacción negativa. ¿Podría ser que el mensaje de Dios se volvería amargo? Jamás. En 1844, cuando ocurrió la gran decepción, ese había sido un dulce mensaje de que Jesús vendría, pero no lo hizo. Eso se convirtió en una experiencia amarga. Aún mayor fue la oposición
amarga que siguió por parte de aquellos que una vez tuvieron la misma esperanza. Los ataques de Satanás contra los defensores de la verdad se tomarán más encarnizados y decididos hasta el mismo fin del tiempo. Así como en los días de Cristo los jefes de los sacerdotes y los dirigentes instigaron a la gente contra él, así también hoy los dirigentes religiosos despertarán rencor y prejuicio contra la verdad para este tiempo. La gente será inducida a cometer actos de violencia y oposición, en los cuales nunca habría pensado si no hubiera sido empapada con la animosidad que supuestos cristianos sentirían contra la verdad. Esa cita está en el tomo 9 de Testimonios para la Iglesia, la página 192. Esa experiencia de 1844 es una metáfora de la mayor aplicación que se da aquí. Daniel 8, capítulo 8 al 12, es un mensaje del fin de los tiempos. Nos dice, una vez que comiencen ciertos acontecimientos, exactamente cuándo será liberado el pueblo de Dios y ocurrirá la resurrección especial. Eso sucederá inmediatamente antes de que Jesús aparezca al final de un tiempo señalado. Muy importante, y por lo tanto el librito abierto es un libro con mensajes sobre el segundo advenimiento. Y eso es dulce de saber. Aquellos a quienes se anuncia el mensaje de verdad rara vez preguntan, ¿es verdad? Sino, ¿quién lo propaga? Las multitudes lo estiman por el número de los que lo aceptan y se vuelven a hacer la pregunta, ¿ha creído en él alguno de los hombres instruidos o de los dirigentes de la religión? Eso está en el Deseado de todas las gentes, la página 424, que nos dice cómo es que muchas personas no quieren aceptar el mensaje a menos que venga de su predicador favorito o predicador famoso. La consecuencia de estos eventos muestra cuán cuidadoso es Dios al compartir la verdad. La comprensión de Daniel 8 al 12 llega antes de que comiencen las profecías cronometradas. La iglesia rechaza esa comprensión. Es amarga y no se entiende. Comienza el juicio sobre la iglesia. Esto, como veremos, es el comienzo del juicio de los vivos. Comienza justo antes del tiempo señalado, cuando esos mensajes de Daniel se estén entendiendo completamente. Y nos dice el versículo 10 y 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y así como lo predijo el ángel, sabemos que es Jesús, comerlo, disfrutar de su sabor, o sea, su significado, fue maravilloso. Cuando llegó al interior, trajo amarga oposición y reproche, como se ve en el relato de Ezequiel. Se supone que la pronta difusión de esta profecía dentro de la iglesia, el cuerpo que debería estar preparándose para dar el mensaje del primer ángel, trae resistencia y esta amarga experiencia. Miremos un vistazo al rechazo de la luz que trajo estas advertencias. Cuando se presenta nueva luz a la iglesia, es peligroso cerrarse a ella, negarse a escuchar porque tiene prejuicios contra el mensaje o al mensajero. No hará que su caso sea excusable ante Dios. Condenar lo que no habéis oído y no entendéis no exaltará vuestra sabiduría a los ojos de aquellos que son sinceros en sus investigaciones de la verdad. Y hablar con desprecio de aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje de verdad es necedad y locura.
La juventud, si se atrincheran en la creencia de que toda la verdad ha sido revelada, correrán el peligro de desechar las preciosas joyas de la verdad que serán descubiertas cuando los hombres dirijan su atención a la búsqueda de la rica mina de las palabras de la palabra de Dios. Esto lo encontramos en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 32. Y nos dice claramente que es importante que nosotros escuchemos, busquemos y aprendamos, que no nos cerremos a decir que ya todo fue dicho y ya no podemos aprender más, que cualquier profecía que ya fue y ya pasó en el tiempo atrás y no puede volverse a pasar más. Eso nos estamos cerrando a la comprensión, a que Jesús traiga, nos dé el libro abierto para que lo podamos entender. Y es importante que no nos cerremos a la luz que Dios ha dejado. Y debemos anticipar con el más profundo interés la posibilidad de un nuevo entendimiento. Nos sigue diciendo en ese mismo libro: siempre se revelará nueva luz sobre la palabra de Dios a quien está en conexión viva con el sol de justicia. Que nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad que revelar. El buscador diligente y devoto de la verdad encontrará preciosos rayos de luz aún por brillar en la palabra de Dios. Muchas gemas están aún esparcidas que deben juntarse para convertirse en propiedad del pueblo remanente de Dios. La página 34. Por eso es que miraremos que al final los 144,000 tendrán comprensión total del mensaje de la verdad. Y es por eso que hay un tiempo de preparación de comerse ese libro, de entender ese libro, que son las profecías y el plan de salvación completo, de conocer quién es Dios, para poder nosotros dar el verdadero mensaje que Dios quiere que demos. Versículo 11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Las palabras aquí no son él dijo, sino ellos dijeron. Legousin, que es en plural. Y el griego implica contextualmente que tanto Jesús como el Padre le ordenaron profetizar contra aquellos que aún no han respondido al Evangelio o que lo han estado resistiendo. Y este imperativo es global. La expresión otra vez en la comisión de profetizar de Juan implica que la iglesia del tiempo del fin recibirá mayor conocimiento de las profecías de Daniel 12:4, para que el Evangelio pueda ser proclamado ahora en su marco designado para el tiempo del fin. Profetizar es proclamar lo que está en ese rollo abierto. Es un deber divino para los testigos remanentes. A Juan se le dice que profetice sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Y aunque la traducción es buena, se debe hacer la pregunta con respecto a los destinatarios de este mensaje. ¿Son estos 4 grupos receptivos al Evangelio? Como lo vemos en el capítulo 5:9, capítulo 7:9, ¿o son hostiles? Juan parece usar la frase para los incrédulos que serán juzgados por su identificación con Babilonia y la bestia. Por lo tanto, se prefiere la traducción contra y puede ser apoyado por Jeremías 25:30. Puede decir: ahora profetiza, ahora contra ellos todas estas palabras. Y este tipo de lista de personas se menciona 7 veces en Apocalipsis. Alude a naciones en rebelión contra Dios y su pueblo. Este es el único lugar donde se agrega reyes, lo que sugiere su importancia más profunda en la rebelión de la tierra. Y esto se convertirá en la última advertencia de la tierra. Ocurre durante los últimos 3 años y medio de la historia de la tierra, afirmado en el próximo capítulo. Las trompetas 1 a 5 ocurrirán
durante esta apelación final. La palabra antes, o epi, es una preposición y ha provocado mucho debate. En la Septuaginta se usa con más frecuencia en el contexto del juicio. Se traduce de muchas maneras. La implicación parece ser que este mensaje de Daniel mostrará que está pendiente un juicio final contra el mundo. ¡Qué interpretación tan apropiada! Al mundo, en una advertencia sobre el tiempo, se le informa que su tiempo está por terminar. Y hay más en esta profecía. Daniel 12 habla del periodo de 1260 días, en respuesta a la pregunta ¿cuánto tiempo tardarán esas cosas en terminar? Luego Jesús añade la profecía de 1290 días. ¿Y a qué se relaciona esto? A la abominación o falso sábado, que conduce a la desolación y a la eliminación del continuo, que es un descanso sabático. Y para saber más información sobre lo que es el continuo y por qué se relaciona con el sábado, podemos ver en el video de Daniel, el capítulo 8, y ahí se da una descripción y el por qué. Y esa es otra pieza del rompecabezas del tercer ángel de Apocalipsis 14, del 9 al 11. El mensaje revelado de Daniel es una profecía maravillosa de la proclamación del tercer ángel. En 1843 y 1844, los mensajes del primer y segundo ángel trajeron esperanza y poder al movimiento adventista. El mensaje del tercer ángel permaneció principalmente en espera. En Apocalipsis 10 es un desarrollo de todos esos temas de Daniel presentados en un contexto de tiempo, inmediatamente antes del segundo advenimiento. Dice esta cita: hubo una clase de personas que pronto renunciaron a la idea de que la puerta de la misericordia estaba cerrada después de la decepción de 1844, porque descubrieron que otros mensajes debían ser proclamados después de aquel que declaraba que la hora del juicio había llegado, y que el del tercer ángel, el último, debía ir a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11 nos habla ahí donde dice reyes, solamente ahí dice reyes. Y aprendieron que el juicio se realiza en el cielo antes de la venida del Señor, que el juicio de los justos se cumple plenamente mientras Jesús es todavía su abogado ante el trono del Padre, que la vida eterna se da instantáneamente a los santos cuando viene su Salvador, lo cual es prueba de que han sido juzgados y absueltos, o sea, un juicio de los vivos. Y así como las esperanzas de los discípulos reavivaron y se gozaron cuando vieron al Señor y declararon su mesianismo con mayor confianza aún, así también estos se regocijaron cuando descubrieron la verdad del mensaje del tercer ángel, que para ellos era como la vida de entre los muertos. Con renovado celo y confianza fortalecida comenzaron de nuevo a proclamar la pronta venida del Señor. Esto está en el tomo 4 del Espíritu de Profecía, en la página 499. Y el mensaje de salir de Babilonia será urgente. Es un mensaje de separación delineado en Apocalipsis 14, o sea, salir de la confusión, buscar la verdad. Pronto se dará un mensaje por designación de Dios que aumentará hasta convertirse en un fuerte clamor. Entonces Daniel se levantará para dar su testimonio. Está en Manuscrito Liberado, volumen 2, página 20. Y se relaciona con Daniel 12 y también con las visiones de Chazón. Y ese pequeño libro tiene una información tan importante que los pueblos del mundo deben escucharlo. Es un catalizador de preparación para ir a todo el mundo, con un mensaje único y distinto de que ha llegado la hora de su juicio. Revelaciones adicionales de información que el mundo debe escuchar
continúan desarrollándose en Apocalipsis del capítulo 12 al 19. Y esto, capítulo 10, es parte del interludio en lo que está sucediendo las trompetas del 1 al 6, que vemos que empezarán a sonar cuando sea este tiempo de dar el mensaje final. Vendrán esos juicios que definitivamente el mundo dirá, esto no es provocado por ningún hombre. Vemos que las cosas que suceden ahorita en nuestro mundo podemos ver que son provocadas. Sabemos que terremotos fácilmente pueden ser provocados, tormentas, inundaciones, neblinas, fuegos fácilmente. Y estamos viendo todas esas cosas que están sucediendo. Estamos en el año 2025 y hemos empezado a ver tantas desgracias que suceden porque se está preparando todo lo que viene. El tiempo está por terminarse y empezará nuevamente el reloj, como dice Apocalipsis 10, a continuar el tiempo que se había establecido para la profecía de Dios. Dios ha sido misericordioso, toda su gracia, estamos en gracia, tiempo de gracia, que Él nos quiere tanto y quiere que nosotros nos volvamos a Él. Y todo porque Él está por venir. Las profecías están ya por cumplirse y terminarse. Sabemos tantas cosas que suceden, pero como repito nuevamente, todas las cosas que suceden son juicios que vendrán para el propósito de todos estos juicios es tener control y tener un día de adoración en todo el mundo. Y sabemos que después de eso vendrá el juicio de los vivos. Y ahora sí, las trompetas que son obra de Dios, no obra del hombre, entonces se mirarán más. Lo que estamos viendo ahorita no será nada, en otras palabras, comparado con los juicios de Dios en las trompetas que vendrán. Así es que Dios nos ha dado tiempo para estudiar, para prepararnos, y ha abierto el libro para que nosotros podamos entenderlo. Solo Él nos da el entendimiento de lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Nadie más. Pero si nosotros abrimos nuestros corazones. Hasta aquí termina este capítulo 10 de Apocalipsis. Y vamos a continuar como nos dice el capítulo 11 acerca de el juicio. Empieza el juicio de los vivos, que eso se basa en Apocalipsis 11. Pero lo dejaremos para el siguiente capítulo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por habernos permitido este tiempo de analizar, meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos entenderla, ayúdanos a abrir nuestros corazones para que tú entres y nos enseñas y nos guíes por el camino de la verdad. Sabemos que hay muchos vientos de doctrinas que Satanás quiere para engañarnos, pero solamente si somos humildes de corazón y abrimos nuestro corazón a ti, entonces podremos llegar a la verdad y a lo correcto. Y gracias, Padre, porque tú has dejado este plan de salvación que está pronto llegará a su culminación. Gracias por todo eso. Y te lo pedimos todo esto no por merecerlo, sino por los méritos divinos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces nos estaremos viendo en el siguiente video, el capítulo 11 de Apocalipsis, y que Dios les bendiga.